Buenos días. En principio, volver a agradecer a la gente de APA esta posibilidad de compartir esta charla con ustedes y felicitarlos nuevamente por el enfoque dado a este congreso sobre el rol social de las diferentes ganaderías. Bueno, la cabra, de acuerdo a las evidencias arqueológicas, fue domesticada aproximadamente unos 8.000 años antes de Cristo en la región de los Montes Sagros, al oeste de Irán, en el Medio Oriente. Fue el segundo animal domesticado después del perro y fue el primero domesticado para consumo. Desde entonces, la cabra prácticamente desde el origen de las civilizaciones viene acompañando al hombre como ser mitológico, como ser religioso, como animal productivo y de subsistencia, y ligado además a numerosas tradiciones. Ya los sumerios y babilonios tenían entre varios dioses Anigirsu, que era dios de la guerra, representado por una cabra. Osiris en Antiguo Egipto muchas veces fue representado también como una cabra. Para los antiguos rusos, Leshi era un poco el espíritu del bosque. Para los hindúes, Prakriti era un poco la madre del mundo. Entre las culturas griegas y romanas, los sátiros y los faunos eran aquellos seres mitológicos, mitad hombre y mitad machos cabríos. Dionisio, dios del vino, también de las cosechas, era representado también como un macho cabrío. Amaltea, de la cabra Amaltea, según la mitología también fue quien amamantó al dios Zeus. En diversas partes de Europa, las leyendas unen a la cabra a muchas situaciones como protectora de las cosechas. La mitología nórdica, el dios Thor inclusive era representado como tirado en un carro por cabras. Hasta nuestros días llega, bueno, en la religión judeo-cristiana, el tan mentado chivo expiatorio. Tiene la cabra su signo en los dos, con valija o sin valija. En los dos horóscopos, tanto el occidental como el chino, también la cabra tiene su signo. Y si alguno tiene hijos que juegan a las cartas Magic, también está la cabra representada en el juego. Bueno, siguiendo un poco la evolución de las civilizaciones y de los imperios, la cabra fue proveedora desde un principio de fibra para tiendas y ropa. Inclusive, de acuerdo a la Biblia, las cortinas del tabernáculo hebreo fueron hechas con pelo de cabra. Fue proveedora además, bueno, por supuesto, de carne, leche y de cuero, fundamentalmente para el transporte de líquidos. En esa época no había muchas otras recipientes y los odres cumplieron una importante función en llevar vino, agua y leche. Ya en el siglo XV, la cabra llega acompañando la ruta de la conquista a América y a Oceanía. Se traían las cabras no solamente para proveer de futuros alimentos a las próximas, digamos, a los futuros pueblos, sino también como un medio de provisión de leche fluida. Perdón. Como una forma de proveer de leche fluida durante las largas travesías. Inclusive en siglos posteriores, siglos XVII y XVIII, los navegantes iban dejando cabras en las diferentes islas por las que pasaban, de forma que en posteriores recaladas tuvieron alimentación, digamos, cabras para alimentación donde recurrir. Para saber un poquito de qué estamos hablando, yo voy a dar pocas cifras. A nivel mundial, de acuerdo a la FAO del 2005, había unos 816 millones de cabras, hoy creo que estamos cerca de los 900. El 95% de estas cabras están principalmente en los países asiáticos y
y africanos, de acuerdo a un trabajo de Moran Fer en el 2004, prácticamente en los últimos 20-25 años las cabras aumentaron en un 60% la población mundial, y aumentaron no solamente en los países subdesarrollados, en los que se aumentaron en mayor proporción, cerca del 75%, sino también en los países de ingresos medios y de ingresos mayores. A nivel mundial, bueno, los países que más cabras tienen son China, con cerca de 200 millones, India, Pakistán, Sudán, Bangladesh, Nigeria e Irán. En América, el principal país productor o que tiene más cabras es Brasil, con cerca de 10 millones, ya está pasando los 10 millones. Le sigue México y en tercer lugar está Argentina, compitiendo un poquito con Colombia en 4.200.000, 4.100.000. Bueno, generalmente se asocia a la cabra con situaciones de pobreza y de subdesarrollo. El Mahatma Gandhi, cuando se refería a la cabra, amistosamente, digamos, cariñosamente, decía que era la vaca de los pobres. Sin embargo, digamos, es más sensato y más correcto asociarla a condiciones extremas, digamos, de ambientes extremos y difíciles, más que a la pobreza en sí. Lo que sucede es que realmente los bolsones de pobreza se ubican en esas regiones. Antes de comenzar un poquito a hablar con el rol social en sí del caprino, es necesario por ahí mencionar algunas características y aptitudes que tiene esta especie, fundamentalmente en lo medioambiental y en lo productivo. Es así que encontramos desde el punto de vista digamos, una de las principales aptitudes que tiene la cabra es su gran adaptación a los más diversos sistemas de producción y a los más diversos sistemas de intensificación productiva y su adaptación a los más ambientes, a los más diferentes ambientes. Así tenemos cabras desde las áreas desérticas y frías hasta los trópicos más húmedos y lluviosos, y desde alturas de 3.000 a 6.000 metros en los Himalayas o en los Andes, hasta regiones que están sobre el nivel del mar. Pero es precisamente en las áreas áridas y semiáridas donde las cabras, que prácticamente ocupan un 33% de la superficie en el mundo y el 75% en nuestro país, es donde las cabras, digamos, hacen su mayor contribución al hombre. En cuanto a los sistemas de producción, vamos a encontrar cabras en sistemas altamente estabulados y de producción única, como en el caso de producción lechera. Vamos a encontrar sistemas extensivos de producción de fibra, por ejemplo. Vamos a encontrar sistemas de ganadería de traspatio, donde prácticamente las cabras conviven en el pueblo y salen a pastorear a zonas de terrenos aledaños. Y vamos a encontrar también sistemas totalmente extensivos con cabras que tienen un triple o un cuádruple propósito. Digamos que es un animal de los más versátiles en cuanto a sistemas productivos y aptitudes productivas también. Desde el punto de vista medioambiental, bueno, se ha inculpado un poco la cabra de ser el principal factor de desertificación en muchas áreas del planeta. Muchos países, inclusive en el pasado, tales como Libia, Túnez, la ex Yugoslavia, han inclusive tenido leyes fuertemente restrictivas para la producción de caprino y llegaron a prohibirlas. Hoy mismo, sin ir más lejos, Ecuador tiene un programa de erradicación de cabras en Galápagos, donde están compitiendo prácticamente de una forma muy severa con la fauna autóctona, principalmente con las tortugas, es decir, la están dejando sin comida a las tortugas. Pero bueno, si bien es cierto que el pastoreo descontrolado, digamos, y por mucho tiempo de las cabras puede ser extremadamente dañino, también es cierto que el mismo efecto puede ser producido por cualquier otra especie de rumiante. O sea, son cabras, pero podrían ser ovejas, vacas o cualquier otro animal.